La esposa de Yahvé. El título a muchos les parecerá escandaloso, sobre todo si piensan que el pueblo de Israel creía de una forma unánime y firme desde sus comienzos en un solo y único Dios. Pero no debemos olvidar que esta fe monoteísta ideal no es histórica, al menos no en el sentido que nosotros entendemos, sino que fue un proceso gradual y evolutivo. Sin embargo, y contrario a lo que muchos afirman, en el Antiguo Testamento o Tanaj aparecen claras evidencias de este politeísmo, y más interesante aún, restos de una diosa que adoraron como esposa de Yahvé. Su nombre fue Asherah. Vamos a investigarlo juntos. ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים היכה שאול בעל עפר ודוד בריב בוטר ונשאר חי וקיים. En 1975, mientras excavaban en Kuntilet Ahrut, los arqueólogos desenterraron artefactos únicos. Entre ellos habían dos grandes tinajas de almacenamiento que pesaban unas 30 libras cada una. La reconstrucción de las vasijas antiguas reveló que estaban pintadas con animales, símbolos, humanos, deidades y varias inscripciones. Se cree que los dibujos fueron realizados durante un periodo considerable y por varios artistas diferentes. La iconografía es íntegramente sirofenicia y carece de conexión con los modelos egipcios. Las inscripciones están en su mayoría en hebreo temprano, con algunas en escritura fenicia. Muchas de las inscripciones son de naturaleza religiosa e invocan, por ejemplo, a Yahvé, al dios El y a Baal. Lo que generó un intenso debate son las inscripciones que incluyen frases como la siguiente: Yahvé de Samaria y su Asherah, y Yahvé de Temán y su Asherah. ¿Quién o qué fue Asherah? Todos los dioses de la antigüedad tenían una esposa o pareja. Eran adorados por igual. En Egipto se adoraba a Amón y a su consorte Mut. En Babilonia a Marduk y a Sarpanitu. En Sumeria a Enlil y a Nigal. En Grecia a Zeus y a Hera. El único que se adoraba en solitario era a Yahvé, el Dios de Israel. Pero la arqueología ha demostrado que no siempre fue así. La diosa que aparece en el Antiguo Testamento es Asherah. Ella era la diosa de la fertilidad vegetal, y su representación más común era una estaca o tronco de árbol clavado en el suelo. Si no se conoce este dato, no se comprenden algunos textos de los libros de los jueces, de crónicas y del libro de los reyes. En Jeremías también hace su aparición, bajo el nombre de la Reina de los Cielos. Según este texto, el pueblo se rebela contra Jeremías y le deja bien en claro que seguirán ofreciendo incienso a la Reina de los Cielos, como han hecho desde antiguo sus padres y sus reyes y sus jefes. El gran argumento del pueblo es que mientras han dado culto a la diosa, les ha ido bien, cosa que no ha sido tan clara cuando han dado culto a Yahvé. ¿Por qué la desalojaron del panteón israelita? Cuando el rey Ezequías subió al trono en Jerusalén, se produjo el primer intento serio y profundo de reforma religiosa. Ezequías destruyó los lugares altos, es decir, los santuarios de los otros dioses, arrancó las imágenes y rompió la Asherah, es decir, la imagen de la diosa que estaba en el templo de Jerusalén. Lo encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18 al 4. Con ello, los ritos a la diosa quedaron suprimidos, y durante algunas décadas dejaron de oírse en Jerusalén las plegarias de sus devotos. Pero la prohibición no duró mucho, porque cuando Ezequías murió y le sucedió su hijo Manasés, él volvió a autorizar lo que su padre había proscrito. Así lo afirma la Biblia. Manasés construyó altares a Baal, se fabricó una Asherah y colocó su imagen en el templo.
Segunda de Reyes, capítulo 21, del 3 al 7. Cabe aclarar aquí que Manasés no introdujo ninguna nueva práctica desviada, solo volvía a lo que había sido el culto oficial de los reyes y el pueblo durante siglos. Finalmente, en el año 622 antes de nuestra era, llegó la desaparición definitiva de la diosa. El rey Josías emprendió, como un acto de contrición, una reforma, esta vez irreversible. Deseaba unir políticamente el país, y para ello le era imprescindible unificar también la fe del Dios al que se adoraba. Decidió pues dejar a Yahvé como divinidad única y descartar para siempre a Asherá. El texto bíblico que lo narra es impresionante, porque muestra el fastuoso culto que recibía la diosa hasta ese momento en el país. Esto lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 23. En todo el capítulo podemos ver esta reforma. El texto nos permite deducir varias cosas. La primera, que Asherá era adorada en el templo mismo de Jerusalén junto a Yahvé, que en otras ciudades del país también se le dedicaban altares, que un grupo de mujeres le tejía velos y que tenía una estatua que se revestía. La revolución monoteísta de Josías convirtió a Yahvé en un Dios único y sin pareja. La diosa desapareció para siempre de la historia de Israel y jamás volverá a ser nombrada en la Biblia. Fue una buena decisión, pues contribuyó a subrayar la unidad y trascendencia divina de un futuro monoteísta. Sin embargo, la erradicación de Asherá dejó a los israelitas sin divinidad femenina. Contrariamente a las afirmaciones de ciertos críticos, es necesario notar que en la Biblia hebrea contiene igualmente conceptos femeninos, con comillas, para hablar de la deidad o del creador. Los eruditos bíblicos saben que el yavismo tendía a absorber las atribuciones de otras deidades, incluidas las diosas, y colocárselas a Yahvé. En otras palabras, una de las tácticas teológicas polémicas usadas por los escritores bíblicos fue tomar los atributos o epítetos de una deidad extranjera, por ejemplo Baal, y aplicárselos conceptualmente a Yahvé, afirmando así que Yahvé era el verdadero Dios de X o y no esta otra deidad que llevaba ese título. Así leemos, por ejemplo, al profeta Oseas, que describe a Dios con conductas maternales. Y cito: Cuando Israel era niño, yo le enseñé a caminar, y yo lo llevé en mis brazos. Yo era para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas, y me agachaba para darle de comer. Lo vemos en Oseas capítulo 11. Pero es en el libro de Isaías el que contiene los ejemplos más osados de feminidad divina. Se expresa así en pluma de Isaías. Y cito: Yo estaba mudo, pero ahora grito como una parturienta. Resoplo y jadeo entrecortadamente. Esto lo leemos en Isaías 42:14. Conmovedora imagen tomada de una escena del parto. Más adelante, describe a Dios preguntándose: ¿acaso olvida una mujer a su hijo de pecho o al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Esto lo encontramos en Isaías 49:15. La utilización de imágenes femeninas para hablar de Yahvé da testimonio de una cierta conciencia de los límites inherentes en un discurso monoteísta, presentando al Eterno como un Dios exclusivamente masculino. En honor a la verdad, como ya dijimos, es importante resaltar que en la Biblia hebrea sí vemos a Yahvé revelándose con estos rasgos maternales y femeninos, no exclusivamente rasgos de guerra o violentos. Sin embargo, permanece en pie el hecho de que Dios nunca es llamado madre, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Esto se explica sin duda por el contexto sociocultural en el cual nacieron los textos bíblicos, puesto que han sido escritos
casi en totalidad por hombres. No nos sorprendamos entonces que en ellos la representación del Creador sea, ante todo, la figura de un padre. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque es importante ver que esto es consecuentemente natural, y no fue un acto doloso, como quieren algunos hacerlo ver, pues la literatura antigua era dominada por los varones, no solo en Israel, sino en toda la antigüedad, y algunos académicos lo afirman así. Cuando Josías emprendió su reforma religiosa, desarraigó todo rastro del culto a la diosa, y no solo de Asherá. Sucumbieron también los Baales, el ejército del cielo, Moloch, los caballos del sol, etc. Josías hizo de Yahvé el único Dios oficial y digno de adoración en el reino de Judá. Pero es sobre todo en el post-exilio que vemos que Yahvé ya no solo era el Dios de los ejércitos y del desierto, ahora era el Padre quien engendró y parió a Israel. También domina la naturaleza, cabalga en los cielos, sí, pero también forma al hombre en la creación de la tierra. Y es que ahora Yahvé lo es todo, es madre y padre, lo llena todo, es el Dios de la guerra y la paz. Trae la lluvia, pero también la sequedad, trae la luz y la oscuridad. Aún así, hay algunos críticos que siguen viendo como un tropiezo esta concepción judía de la deidad. El tener que dirigirnos siempre a Dios, hacia Él, como Padre, ha condicionado, según dicen algunos, nuestro modo imaginario de creer y de orar, exaltando su masculinidad en detrimento de sus valores maternales. Pero, ¿entonces debemos reemplazar el Padre Nuestro por Madre Nuestra? Podemos hacerlo, sin duda, sabiendo que esto provocaría grandes resistencias, no solo en los demás, en nosotros mismos también. Pero es que no se trata de reemplazar necesariamente al Dios Padre por la diosa Madre, puesto que Dios, la deidad, el Creador, está más allá de la sexualidad humana. Somos nosotros, con nuestras características, un reflejo de su existencia. Pienso, sobre todo, que debemos de tratar de ir más allá de esta alternativa y de contemplar distinto a ese creador que, según numerosos testimonios bíblicos, rechaza ser cautivo de las concepciones humanas. Una situación sumamente difícil, porque para hablar de Dios no tenemos más que imágenes, metáforas, que provienen precisamente de la experiencia humana y que son, por lo tanto, y serán inadecuadas. Lo que corresponde es tomar conciencia del carácter limitado de todas estas imágenes que solemos usar y sacar el máximo provecho de ellas en nuestra relación personal con la deidad, con Dios. El fenómeno que surgió en Israel, sin duda, fue revolucionario e innovador. Fue convulsivo, sangriento y trágico, pero sucedió. El monoteísmo triunfó. ¿Qué te parece esta información? Existen otras teorías sobre a lo que se refiere la Biblia con la palabra Asherá, pero esta que te acabo de compartir es la más popular. Y también vemos que, contrario a lo que muchos afirman, la Biblia no lo esconde, la Biblia no lo oculta, la Biblia lo expone de hecho. Pero, ¿tú qué opinas de todo esto? Sabes que me lo puedes dejar en los comentarios. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos estamos viendo pronto. Shalom.